Bienvenido, viajero. Respira hondo. Suelta el peso del día. Deja que la noche te cubra con su manto suave. Esta historia medieval está hecha para que tu mente descanse y tu corazón se serene. Mientras escuchas mi voz, puedes recostar tu cuerpo, cerrar los ojos y rendirte a la calma. No tienes que hacer nada más que permitir que este cuento te acompañe hasta el sueño. Y si estos relatos te ayudan a dormir y encontrar paz, suscríbete a Descansa, viajero, para no perder este refugio. Ahora, deja que comience la historia y permite que un ángel te traiga paz. El sendero de tierra se extendía frente al viajero como una cinta pálida bajo la luna, y sus botas, gastadas por caminos largos, levantaban polvo silencioso en la noche. Había cruzado bosques, aldeas y montes, cargando más recuerdos que provisiones, y aunque su espada colgaba a su lado, esa noche no la sentía como protección, sino como peso. El mundo había sido ruidoso, duro, exigente, y su alma estaba cansada de resistir, pero algo en el aire, una brisa suave y perfumada, le susurraba que no todo era batalla. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo llamaba no para luchar, sino para descansar. A lo lejos, entre las colinas, apareció una luz que no era de fuego ni de luna, una luminiscencia blanca y dorada que flotaba sin consumir nada a su alrededor. No se comportaba como antorcha ni linterna, sino como una estrella que se hubiera acercado a la tierra. El viajero se detuvo, con el corazón acelerado, sin saber si debía temer o confiar. Sin embargo, aquella luz no ardía, no cegaba, no amenazaba, simplemente lo invitaba. Y en el fondo, su cansancio era tan grande que el miedo ya no tenía tanta fuerza. Decidió seguir la luz, paso a paso, impulsado por una esperanza que no entendía. El sendero se estrechó hasta convertirse en un camino entre árboles altos y silenciosos, cuyas copas se inclinaban sobre él como manos protectoras, cerrando el paso al viento frío. Cada hoja parecía brillar con reflejos plateados, como si guardara un trozo de luna en su superficie. La luz flotante avanzaba delante del viajero, guiando su camino sin alejarse demasiado. No hubo rugidos, ni sombras amenazantes, ni crujidos inquietantes entre los troncos. Solo ese resplandor sereno que parecía conocerlo desde siempre, llamándolo por dentro, y con cada paso sentía menos peso en los hombros, como si su carga se volviera más ligera. Al final del pequeño bosque, el sendero desembocó en un claro amplio y silencioso, donde una fogata suave ardía junto a una roca plana, cubierta de musgo limpio. El cielo encima estaba abierto como una cúpula llena de estrellas enormes y cercanas. El viajero vio su propia sombra, proyectada por el fuego, alargada y tranquila sobre la hierba. La misteriosa luz flotante se detuvo junto a la fogata, como señalando el lugar preparado para él. Allí no había nadie visible, y aún así sentía una presencia que llenaba todo con ternura, una presencia que decía, sin palabras: has llegado, siéntate, descansa, no temas. Obedeciendo a ese llamado silencioso, dejó la espada en el suelo, a un lado del fuego, y se sentó con lentitud, sintiendo cómo el calor acariciaba sus manos y su rostro. El silencio del claro no era vacío, sino un silencio lleno de cosas buenas, como si los árboles, el cielo y la tierra estuvieran conteniendo la respiración a su alrededor. La luz blanca se elevó un poco, quedando suspendida frente a él, como un faro cercano. Sus ojos cansados se llenaron de lágrimas que no eran de tristeza, sino de alivio. Por primera vez, percibió claramente que no estaba solo.
Entonces, vio la luz comenzar a tomar forma dentro de la claridad nocturna, como si hilos de luz se tejieran en el aire, delineando una figura suave y serena. Aparecieron hombros cubiertos por un manto, manos abiertas, un rostro tranquilo, sin dureza. No tenía armas, ni armadura, ni emblemas de reino alguno, solo paz reflejada en sus facciones. El viajero comprendió, sin necesidad de explicación, que estaba ante un ángel, un mensajero de paz, en medio de un mundo de ruido y hierro. Y en presencia de ese ser, supo que aquella noche, por fin, podría descansar de verdad. El ángel permaneció de pie frente a la fogata, sin proyectar sombra alguna sobre la tierra, como si su luz no compitiera con el fuego, sino que lo abrazara y completara. Sus ojos, claros como aguas tranquilas, miraban al viajero con una dulzura inusual. No había juicio en su mirada, ni reproche, ni exigencia, solo comprensión profunda. El viajero, sin saber por qué, sintió la necesidad de inclinar la cabeza con respeto, no por temor, sino por esa reverencia que nace cuando la paz se hace presente. Y, aún en silencio, se sintió escuchado en cada rincón de su alma. El ángel levantó una mano y el viento que pasaba entre los árboles se hizo más suave, como si obedeciera a un gesto antiguo, acostumbrado a calmar tormentas invisibles. La fogata se volvió más cálida, menos brillante, perfecta para arrullar el sueño. Las estrellas parecieron acercarse un poco más al claro, sin moverse del cielo. Todo en el entorno se adaptó a la presencia de aquel ser que traía calma, y el viajero sintió que el cansancio que llevaba no era solo de cuerpo, sino de corazón. Cansancio de luchar, de temer, de guardar todo dentro, sin poder soltarlo, sin mover los labios. El ángel habló en lo más profundo de su mente, con una voz hecha de brisa, de fuego suave y de agua en calma. Viajero, he visto tus pasos sobre caminos de piedra y barro. He escuchado tus silencios en noches donde nadie te acompañaba. He sentido el peso de tus pensamientos cuando creías que no podrías más. Y esta noche estoy aquí no para juzgar tus batallas, sino para darte paz. Cada palabra invisible se convertía en calor dentro de su pecho. El viajero, que siempre había sido firme y reservado, sintió que algo se quebraba, pero no era una ruptura dolorosa, sino el resquebrajamiento de un muro innecesario. Quiso hablar y explicar, justificar su cansancio, su rabia, su temor al futuro, pero descubrió que no era necesario decir nada, porque todo ya era conocido. El ángel parecía sostener, con solo mirarlo, todas sus historias silenciosas, y aquello que nunca había compartido con nadie, allí parecía acolido y comprendido. Eso, por sí solo, empezó a aliviar un peso que llevaba años sobre sus hombros. La luz que emanaba del ángel se fue extendiendo poco a poco sobre el claro, dibujando líneas suaves sobre la hierba, la roca y la espada en el suelo. No quemaba, no cegaba, no imponía nada, solo llenaba los espacios vacíos. El viajero sintió que esa claridad también entraba en sus pensamientos, uno a uno, iluminando rincones donde se escondían miedos antiguos y culpas sin nombre. Pero esa luz no señalaba para condenar, sino para acariciar y transformar. Lo que antes pesaba, ahora empezaba a deshacerse como niebla en la mañana. Has llevado cargas que no eran tuyas y has callado dolores que necesitaban descanso, dijo la voz del ángel dentro de su conciencia cansada, con infinita ternura. Te has exigido ser fuerte incluso cuando estabas por dentro desmoronado. Te has exigido seguir de pie cuando tu alma pedía arrodillarse y llorar. Esta noche no tienes que ser héroe,
ni soldado, ni escudo de nadie. Esta noche solo quiero que seas viajero y que por fin descanses. Cada frase era como una manta puesta sobre su corazón tembloroso. El viajero bajó la cabeza y lágrimas silenciosas comenzaron a caer, sin sollozos, sin ruido, solo gotas que por fin encontraban salida. La fogata reflejaba el brillo en sus ojos, mezclándolo con el resplandor del ángel. No se avergonzó, porque allí no había nadie para burlarse de su fragilidad, solo un ser que había venido, claramente, para sostener su noche. Y mientras lloraba en silencio, sintió que algo dentro se vaciaba sin dolor. Un lugar que llevaba anos, cheio de tensão começava, pela primera vez, a ficar leve. El ángel se acercó un poco más al viajero, con una calma que no perturbaba nada, como si cada paso suyo estuviera hecho para no romper el silencio sagrado del claro. Extendió sus manos abiertas, llenas de una luz que pulsaba suave, como un latido lento. No era una luz fría ni distante, era tibia como un abrazo que uno siempre deseó recibir. El viajero, aún sentado, sintió que esas manos no querían obligarlo a nada, solo ofrecían ayuda, consuelo, un descanso que empezaba por el corazón, y, sin palabras, dio su consentimiento más profundo. Sí, necesito paz. Cuando las manos de luz estuvieron cerca, el viajero sintió un calor en su pecho, como si, detrás de la armadura y las telas, algo comenzara a desprenderse. No era fuego, no era dolor, era como si nudos invisibles empezaran a desatarse, nudos hechos de preocupaciones, recuerdos, vergüenzas y promesas pesadas. Cada hilo que se soltaba dejaba más espacio para que entrara aire limpio, y cada vez que el pecho se expandía, la respiración se volvía más profunda y suave. Era como si el alma aprendiera de nuevo a respirar sin miedo. El ángel pasó una mano cerca de su mente, sin tocarlo físicamente, y pensamientos repetitivos, duros, exigentes, comenzaron a apagarse uno a uno. Frases de autoacusación, de duda, de desvalor, fueron quedando en silencio. No desaparecieron de golpe, pero perdieron su fuerza, se hicieron pequeñas, se volvieron palabras lejanas, como ecos que ya no alcanzaban el presente. La luz del ángel no borraba la historia, pero le quitaba el filo punzante. Transformaba heridas abiertas en cicatrices que ya no dolían. Has creído, muchas veces, que estabas solo, cargando con todo, susurró aquella voz dulce dentro de su corazón agotado. Has pensado que nadie te vería caer, que nadie te sostendría si tropezabas. Pero la verdad es que nunca has estado totalmente solo, aunque no lo supieras. Hubo manos invisibles sosteniendo tu espíritu cuando sentías que se rompía. Esta noche quiero que sientas esas manos con claridad. Sin duda, quiero que sepas que siempre hubo un ángel a tu lado. El viajero vio, en su mente, escenas de momentos difíciles de su vida, no solo batallas externas, sino noches de miedo, preocupaciones silenciosas. Recordó ocasiones en que pensó que no soportaría el peso del día siguiente y de repente se dio cuenta de pequeños detalles que antes le habían parecido casuales, palabras amables recibidas a tiempo, un descanso inesperado, un peligro esquivado. Comenzó a ver que, en muchos de esos momentos, algo lo había sostenido y comprendió que quizá aquel ángel no era nuevo en su historia. Las manos de luz pasaron ahora por sus hombros cansados, sin tocar la piel, pero el alivio fue tan real como si alguien le hubiera quitado una carga física. Sintió los músculos ceder, los huesos relajarse, la rigidez desaparecer. Su cuerpo, acostumbrado a estar siempre tenso, empezó a rendirse a la quietud. Era como si cada parte de él recibiera permiso para dejar de estar alerta.
como si el ángel dijera a cada fibra: puedes soltar, yo vigilo por ti esta noche. Y esa certeza permitió que el cansancio se transformara en descanso. El ángel, sin dejar de sonreír con aquella serenidad luminosa, dejó que la luz alrededor de sus manos se extendiera por el aire del claro. El fuego se hizo más tenue, las sombras se alargaron y se volvieron más suaves. El cielo pareció bajar un poco, cubriendo todo con una cúpula de serenidad. El viajero se recostó lentamente sobre la roca cubierta de musgo. Sintió que el suelo lo recibía como una cama preparada desde hacía siglos. Y así, en manos de luz invisibles, comenzó a entregarse al sueño. Mientras el viajero se acomodaba sobre la roca blanda y tibia, el claro fue transformándose en algo más que un simple rincón del bosque. La luz del ángel se mezcló con la claridad de las estrellas, formando un círculo sagrado. El sonido del mundo exterior se fue apagando como una puerta que se cierra en silencio. No quedaron ruidos duros, solo el susurro de hojas lejanas y el murmullo del fuego. Era como si el bosque hubiera decidido convertirse en un templo sin paredes ni techo, un templo dedicado únicamente al descanso de un corazón agotado. El ángel extendió sus alas, tan suaves que parecían hechas de vapor de luz, y la noche entera pareció recogerse dentro de ese gesto silencioso. No había amenaza en esas alas, solo la promesa de refugio absoluto. Ninguna sombra de la mente, ningún eco de pasado podía atravesar su contorno. Todo pensamiento de miedo que intentaba entrar en el claro se disipaba afuera, como si una frontera invisible separara el reino del descanso del reino del ruido. Adentro solo había paz. Afuera, el mundo podía seguir como quisiera. El viajero empezó a notar que su respiración marcaba un ritmo nuevo, un ritmo lento, profundo, que se ajustaba a la calma del lugar. Cada inhalación le traía luz, cada exhalación se llevaba un resto de inquietud. Su pecho ya no estaba apretado, sino amplio, como un salón recién abierto. Su mente no saltaba de preocupación en preocupación, se iba quedando en blanco, pero no era una nada angustiosa. Era un vacío amable, lleno de espacio para descansar, un silencio interior que él no recordaba haber sentido desde niño. Este claro es un regalo para ti, viajero, dijo la voz del ángel en su interior. No pertenece a ningún reino ni a ningún señor de la guerra. Es un lugar que existe cada vez que dejas que tu alma pida ayuda. Siempre que el peso sea demasiado, puedes cerrar los ojos y regresar aquí. Porque este claro, en verdad, no está solo en este bosque, también está dentro de ti, y yo estaré aquí cada vez que decidas entrar en este refugio. Cada palabra se grabó en sus pensamientos como una promesa eterna. El fuego frente a él empezó a parecerle más lejano, no porque se apagara, sino porque sus párpados se volvían más pesados. Las llamas se transformaron en líneas doradas que se desdibujaban lentamente. El ángel, aún en pie, velaba su descanso sin apartar los ojos de él. Las estrellas giraban tan despacio que casi parecían detenidas sobre el claro. El aire tenía un aroma suave, a tierra limpia y madera cálida. Todo eso se mezcló en un único mensaje: puedes dormir en paz. Ningún pensamiento duro logró entrar en su mente en ese tramo de la noche, porque cada vez que uno se acercaba, encontraba frente a sí la luz del ángel. La luz no lo combatía con violencia, simplemente lo volvía transparente, y al volverse transparente, ese pensamiento perdía su poder. Quedaba suspendido unos instantes
y luego se desvanecía en la oscuridad amable. El viajero no necesitó luchar contra su propia mente. Alguien lo hacía por él, alguien que no se cansaba, que no juzgaba, que solo quería proteger su descanso. Así, con el miedo fuera del claro y la calma dentro de él, el viajero se dejó caer en la profundidad de un sueño sin pesadillas. No hubo imágenes perturbadoras ni sobresaltos nocturnos, solo un caer suave, como hoja que desciende lentamente en un aire sin viento, como cuerpo que flota en agua tibia, confiando en que no se hundirá. En ese caer, dejó de recordar su nombre, sus batallas, sus antiguas heridas, y se convirtió, por esa noche, en pura alma descansando bajo la mirada de un ángel. Cuando el viajero cruzó por completo el umbral del sueño profundo, el trabajo del ángel no terminó. En cierto modo, acababa de comenzar, pues hay cosas que no se pueden sanar mientras se está despierto y tenso. Hay nudos que solo se sueltan cuando la mente descansa y el cuerpo cede. El ángel se inclinó sobre él, sin tocarlo, pero cubriéndolo con su luz. Su presencia llenó cada espacio entre el musgo, la roca y el aire de alrededor. El claro entero se volvió una sola manta de paz. Dentro del sueño, el viajero caminaba por un paisaje que no había visto antes, un valle amplio de hierba suave, con montes lejanos y un cielo limpio. No había castillos, ni torres, ni murallas, ni banderas ondeando, solo tierra viva bajo sus pies descalzos y un viento amable sobre su rostro. Se preguntó, por un instante, dónde estaba su espada, su armadura, su carga, y al no encontrarlas, sintió un extraño alivio, como si no las necesitara allí. En ese lugar, su única identidad era la de un ser que descansaba. El ángel, desde el claro, guiaba ese sueño sin imponer imágenes concretas. Solo ofrecía sensaciones de seguridad, de pertenencia, de suavidad. Cada vez que una preocupación intentaba infiltrarse en la visión, desaparecía. Era como si una mano invisible borrara cualquier sombra antes de que se formara. El valle permanecía diáfano, limpio, como una página en blanco que no presionaba. No exigía que él aprendiera nada ni decidiera nada. Solo le permitía caminar sin prisa, respirar, estar en paz. El cuerpo del viajero, mientras tanto, se acomodaba cada vez más sobre la roca. Sus músculos entraban en fases de descanso profundo, uno tras otro. El corazón mantenía un ritmo firme y sereno, como un tambor suave en la noche. Las manos se aflojaban, los dedos dejaban de tensarse sin motivo. La mandíbula se relajaba, el ceño fruncido se deshacía en la oscuridad. Desde los pies hasta la cabeza, todo entraba en una armonía lenta y reparadora. Era el tipo de descanso que parecía imposible en medio de días agitados. El ángel observaba esos cambios con una especie de alegría silenciosa, la alegría de quien ve que su misión de amor se cumple poco a poco. No era una alegría ruidosa, sino un contento profundo, tranquilo. Cada respiración profunda del viajero era para él un pequeño milagro. Cada músculo que se relajaba, una victoria sobre el desgaste del mundo. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Su recompensa era la paz del hombre ante él, la paz que se extendía por todo el claro, como agua clara derramada sin prisa. Dentro del sueño, el valle empezó a llenarse de una luz suave de amanecer, pero no era el amanecer del mundo exterior, sino el del alma, una luz que no llamaba a despertar, sino a profundizar el descanso. El viajero se tumbó sobre la hierba, mirando ese cielo interior sin preocupaciones. Sintió que el suelo lo sostenía con firmeza y ternura, y por primera vez aceptó, plenamente, estar completamente desarmado por fuera y por dentro.
confiando en que alguien velaba por él. En esa combinación de sueño profundo y cuidado angelical, la noche siguió su curso sin que él se diera cuenta del paso de las horas. No hubo sobresaltos, ni vueltas incómodas, ni necesidad de vigilar nada. Su cuerpo trabajaba en silencio, reparándose, recomponiéndose. Su mente dejaba ir aquello que ya no tenía sentido sostener, y el ángel permanecía allí, sin moverse, sin dormirse, sin apartar la mirada, un guardián de la paz que no se cansa de acompañar al que por fin descansa. A lo lejos, en otros rincones del reino, la noche avanzaba como de costumbre, pero sobre el claro, donde el viajero dormía, parecía haberse detenido un poco. La luna se mantuvo alta más tiempo del que le correspondía, como si hubiera pedido al sol que esperara antes de anunciar su llegada. No era un capricho, sino una negociación silenciosa por la paz de un solo hombre. El cielo, las estrellas y las nubes parecían estar de acuerdo. Esa noche, el descanso de un corazón era más importante que la exactitud del amanecer. El ángel lo sabía y sonrió con esa sonrisa casi imperceptible que tienen los seres de luz. No alteró el curso de las cosas, pero las aflojó un poco en favor del viajero. El viento siguió soplando, pero sin frío, solo para mantener el aire fresco. La fogata, aún reducida a brasas, conservó el calor necesario para su cuerpo. Ningún animal nocturno se acercó demasiado como para quebrar el silencio. El claro entero se sostuvo en un equilibrio delicado y perfecto, un equilibrio nacido del amor por un alma cansada. Mientras tanto, en el sueño, el viajero ya no caminaba por el valle, ahora flotaba, sin peso, sobre una oscuridad suave, casi acogedora. No veía formas definidas, pero tampoco las necesitaba. Sentía paz. Su cuerpo, lejos, y su alma, en ese espacio, respiraban al mismo compás. Era un lugar entre todo y nada, entre el mundo y lo eterno. Un lugar donde no se pedía explicación alguna, solo descanso. Y ese descanso llenaba cada rincón de su ser. El ángel, aún en el claro, se sentó por fin junto a la fogata menguante, no por cansancio, sino para acompañar más de cerca la quietud de la escena. Miró la espada en el suelo, símbolo de tantas defensas levantadas. La luz en sus ojos no rechazaba la espada, pero tampoco la glorificaba. Sabía que había sido necesaria en muchos momentos, pero no esta noche. Esa noche, la mayor valentía del viajero había sido soltarla y recostarse, aceptar que, por algunas horas, otro velaría por él. El cielo, con su infinita profundidad, observaba también ese pequeño claro. Desde lejos, podría parecer un punto insignificante en el mapa del reino, pero para la noche y para el ángel, ese punto era ahora un santuario, porque allí, en medio de un mundo agitado, se había encontrado un lugar de tregua, una tregua que no dependía de tratados ni de firmas, sino de rendición interior, rendición no al enemigo, sino al descanso, a la necesidad legítima de pausa, y el universo entero parecía respetar esa decisión silenciosa. La noche siguió sosteniendo ese santuario de serenidad un poco más. No había prisa por cambiar de guardia entre la oscuridad y la luz. El tiempo, allí, se estiró como un hilo elástico, flexible, dócil, lo suficiente para que el sueño hiciera su trabajo sin interrupciones, lo suficiente para que la reparación del cuerpo y del alma se completara, lo suficiente para que, al despertar, algo en el viajero estuviera distinto para siempre, más suave, más libre, más dispuesto a vivir con menos peso. Y así, mientras el mundo giraba sin que él lo supiera, el viajero continuó durmiendo bajo la protección de unas alas invisibles, sin temores,
sin sobresaltos, sin la urgencia de levantarse antes de tiempo. La noche, por amor, decidió quedarse un poco más sobre el claro, solo para asegurarse de que el descanso había llegado a donde tenía que llegar, hasta el fondo de su pecho, hasta el fondo de su mente, hasta el fondo de su alma. Solo entonces el amanecer empezó, muy lentamente, a prepararse. Antes de que los ojos del viajero se abrieran, algo dentro de él despertó primero. No fue la memoria, ni el pensamiento, sino una sensación nueva y ligera, como si el corazón hubiera inhalado por primera vez un aire más limpio, un aire libre de culpas pesadas y de miedos enquistados. Sintió, desde el sueño, que algo había cambiado sin saber exactamente qué, como si las paredes internas hubieran retrocedido, dando más espacio a su ser. Era un despertar suave, sin ruido, sin prisa, sin alarma. Su respiración también empezó a transformarse lentamente. Dejó de ser la respiración profunda del sueño más denso. Se hizo un poco más amplia, un poco más consciente, un poco más despierta. Cada inhalación traía consigo un rastro de frescura del amanecer lejano. Cada exhalación se llevaba restos de un cansancio que ya no tenía razón de quedarse. Sin saberlo, seguía aún en el reino del sueño, pero ya encarando la salida, como quien permanece sentado unos instantes en silencio antes de levantarse. El ángel percibió ese movimiento interior y levantó la mirada hacia el cielo, donde los primeros tonos pálidos del día comenzaban a dibujarse en el horizonte. Era la señal de que el tiempo del descanso profundo estaba llegando a su fin, no con dureza, sino con la naturalidad de los ciclos que se cumplen. La luna, delicadamente, empezó a retirarse, dejando paso a una luz más clara, pero en el claro, la transición sería lenta, casi imperceptible para el viajero, porque un despertar tranquilo también es parte del cuidado. Dentro del sueño, el valle que había recorrido comenzó a llenarse de niebla suave. Los colores se hicieron más tenues, las formas menos definidas. No era una niebla que confundiera, sino una que anunciaba el cierre del paisaje onírico. El viajero no sintió tristeza por verlo desvanecerse. Sintió gratitud, como quien se despide de un lugar al que sabe que podrá regresar si lo necesita. La paz que había sentido allí no se borraba con la niebla, se quedaba en su pecho, y esa paz sería su compañera al regresar al mundo despierto. El corazón, ahora más liviano, pareció dar un suspiro silencioso, un suspiro que tenía sabor a descanso verdadero, no a mera pausa superficial. Había algo nuevo en su interior, una calma que no dependía de las circunstancias externas. El ángel lo había conducido hasta un lugar dentro de sí que no conocía, un lugar donde, aún rodeado de dificultades, podría encontrar refugio. Ese descubrimiento no venía como una idea, sino como una certeza suave, la certeza de que la paz, de algún modo, estaba disponible para él. El ángel, viendo que el momento se acercaba, permaneció aún junto a la fogata. No se apresuró a desaparecer ni a retirarse del claro. Quería que, al abrir los ojos, el viajero pudiera verlo una vez más, no como un sueño confuso, sino como una presencia real que lo había acompañado, una figura de luz que se asociaría para siempre en su memoria con el descanso, para que, en próximas noches difíciles, recordara que no estaba solo en la oscuridad, que una vez un ángel se sentó a su lado para darle paz. Así, con el corazón despertando primero, la mente despacio, abriéndose, y el cuerpo empezando a sentir la roca, bajo sí, el viajero se acercaba al amanecer. No un amanecer cualquiera,
sino el de después de una noche verdaderamente reparadora. Una noche en la que no solo durmió, sino que fue cuidado, sostenido, sanado. Una noche en la que descubrió que la paz no era solo un cuento, sino una experiencia, y todo eso comenzaría a desplegarse en su conciencia en los próximos instantes. Cuando, finalmente, abriera los ojos al nuevo día, los párpados del viajero se movieron con lentitud, como si pesaran todavía un poco. No había urgencia, no había sobresalto, no había voces llamándolo con apuro. Abrió primero un resquicio, dejando entrar una porción mínima de luz dorada. Vio la silueta tenue de la fogata reducida a brasas, respirando en el suelo. Sintió el contacto blando del musgo bajo su cuerpo, sosteniéndolo con firmeza. El aire fresco de la mañana invadió sus pulmones con un aroma a tierra limpia, y su mente, aún medio dormida, supo: he descansado de verdad. Abrió un poco más los ojos y levantó la mirada hacia el centro del claro. Allí, todavía en pie, estaba la figura luminosa del ángel, serena como la noche anterior. La luz que lo envolvía era más suave, adaptada a la claridad del amanecer. No se desvanecía como un sueño. No se volvía borrosa ni inalcanzable. Estaba allí, presente, real, mirándolo con la misma ternura silenciosa. El viajero sintió un estremecimiento leve, no de miedo, sino de profunda gratitud. No había sido un delirio. De verdad alguien había velado su sueño. Intentó incorporarse, pero el ángel hizo un gesto muy suave con la mano, como diciendo: no tengas prisa, puedes permanecer sentado un poco más. El viajero obedeció, apoyando las manos en la roca a sus espaldas. Notó que su cuerpo estaba sorprendentemente ligero, sin dolores intensos. La mente no corría tras preocupaciones, se movía con calma nueva. El pecho se sentía amplio, desahogado, como si hubiera más espacio dentro. Era un despertar distinto de todos los que recordaba. El ángel lo contempló unos instantes en silencio, como si lo estuviera repasando, no buscando errores ni faltas, sino observando la obra de la noche en su interior. Has descansado, viajero, dijo al fin, con una voz que el corazón oyó más que los oídos. Lo que anoche te pesaba, hoy es más ligero. Lo que anoche te dolía, hoy está más quieto. No desapareció todo, porque hay procesos que llevan tiempo, pero algo importante se ha soltado. Ahora conoces un lugar de paz dentro de ti al que antes no sabías entrar, y ese lugar no se cerrará aunque te alejes de este claro. El viajero bajó la mirada un instante, procesando aquellas palabras. Recordó cómo se había sentido al llegar, pesado, exhausto, casi quebrado, y comparó eso con lo que sentía ahora: calma, ligereza, una especie de esperanza suave. No era una euforia ni una promesa grandiosa, era algo más discreto y profundo, la sensación de que, aun con un mundo difícil, él estaba menos solo por dentro. Miró de nuevo al ángel, con los ojos húmedos, pero serenos, y en ese silencio dijo con el alma: gracias. El ángel inclinó levemente la cabeza, como aceptando aquella gratitud. No pidió nada a cambio, no exigió promesas ni votos. Lo único que deseo, transmitió con dulzura, es que recuerdes esto. Siempre que el peso sea demasiado, puedes detenerte y pedir paz. Siempre que la noche parezca oscura, puedes saber que no estás completamente solo. Puedes cerrar los ojos y volver a este claro, a esta fogata, a mi presencia, porque el descanso que has sentido aquí no pertenece solo a esta noche. El viajero respiró hondo, dejando que esas palabras se grabaran en su interior. Sabía que el camino seguiría,
que había responsabilidades y desafíos esperando, pero también sabía, ahora, que no tenía que recorrerlo todo con el corazón en guerra, que podía caminar llevando, en algún lugar de sí, la memoria de este encuentro, una memoria que sería como una pequeña luz en medio de los días más densos. El ángel seguía allí, firme, tranquilo, sin desaparecer apresuradamente, como si quisiera acompañarlo hasta el último instante posible. El viajero se incorporó por fin, poniéndose de pie sobre la hierba suave del claro. Su cuerpo respondió con obediencia tranquila, sin quejarse, sin protestar. Miró alrededor una vez más, intentando grabar cada detalle en la memoria: la forma de las ramas sobre su cabeza, el color de la luz sobre las piedras, la manera en que el humo tenue se elevaba desde las brasas, perdiéndose en el aire. Cada elemento del lugar parecía decirle: aquí siempre serás bienvenido. Y esa idea le llenó el pecho de un calor sereno. Se inclinó para recoger su espada, y al hacerlo, la miró con ojos nuevos. Ya no la veía solo como instrumento de lucha, sino como parte de su historia. Sabía que la seguiría necesitando en el mundo al que regresaría, pero también sabía que esa espada no podía ser más pesada que su propio corazón. No sería, desde ahora, el centro de su identidad, sino solo una herramienta. La verdadera fuerza no estaba en el metal, sino en la paz recuperada por dentro. Y esa paz, comprendió, venía del ángel que aún permanecía a su lado. El ángel se acercó unos pasos, reduciendo la distancia entre ambos. La luz que lo rodeaba no cegaba, solo iluminaba con delicadeza. Si alguien más hubiera estado en el claro, tal vez no lo habría visto con tanta nitidez. Pero el viajero, marcado por la noche de descanso, lo percibía con claridad, no como una ilusión, sino como una realidad más profunda que la piedra bajo sus pies, una realidad que le decía que el mundo visible no era todo lo que existía, que había manos invisibles sosteniendo muchas cosas sin que nadie lo notara. Seguiré contigo, aunque no me veas, dijo la voz en su interior, no como una figura siempre frente a tus ojos, sino como paz en tu pecho. Cada vez que recuerdes esta noche, mi luz se encenderá dentro de ti. No te prometo un camino sin dificultades, porque el mundo sigue siendo mundo, pero sí te prometo que no tendrás que enfrentarlo sin compañía. Tu soledad nunca será total, aunque lo parezca. El viajero sintió que esas palabras se volvían un ancla suave para su futuro. Recogió también su manto y lo colocó sobre los hombros, probando el peso. Todo parecía más liviano que antes, incluso aquello que objetivamente no había cambiado, porque cuando la paz se instala en el corazón, lo de fuera se vuelve distinto. Los desafíos no desaparecen, pero ya no parecen montañas inalcanzables. Las tristezas no se borran, pero dejan de gobernarlo todo. La presencia del ángel, ahora, se traducía en una calma que lo acompañaría a donde fuera. Una calma silenciosa, pero firme. Miró al horizonte, donde las primeras franjas de luz dorada tocaban las colinas. Era hora de seguir el camino. Lo sabía, pero esta vez no partía como quien huye, sino como quien avanza, después de haber descansado. El ángel, aún sin moverse, parecía darle su bendición silenciosa. No hizo aspavientos, no dijo palabras rimbombantes, solo permaneció allí, firme, como señal de que la paz era real, y eso bastaba para el viajero. Con un último gesto de gratitud en el alma, el viajero dio el primer paso hacia el sendero. No se sintió abandonado al darle la espalda al claro, se sintió acompañado, porque llevaba consigo la certeza de que no caminaba solo. La paz no se quedaba atrás, se movía con él,
a cada paso, a cada respiración, y aunque sabía que habría noches difíciles más adelante, sabía también que siempre podría recordar un ángel junto a una fogata, y ese recuerdo, en sí mismo, ya era una forma de protección. El sendero lo llevó de nuevo entre árboles, colinas y piedras silenciosas. El mundo despertaba lentamente a su alrededor, con pájaros y primeros sonidos lejanos, pero el viajero llevaba dentro una quietud que no se rompía con el bullicio. Cada ruido del día parecía rebotar en una capa de paz interior recién nacida. No iba distraído, estaba atento, pero sin angustia. El ángel ya no se veía a su lado, pero su presencia estaba en cada respiración. En cada inhalación de aire fresco, él sentía un eco de aquella luz. Sabía que habría noches futuras donde el cansancio volvería a visitarlo. No se engañaba pensando que todo sería fácil a partir de ahora, pero ya no temía tanto esas noches porque les había encontrado respuesta. Respuesta no en una fórmula, sino en una experiencia. Pedir paz y detenerse. Recordar que, más allá del ruido y del peso, existía un claro de descanso, un claro con fogata, con roca blanda, con silencio amable y con un ángel, y que ese claro, ahora lo sabía, también vivía dentro de su corazón. Al caer nuevas noches sobre su camino, podría cerrar los ojos y regresar, no físicamente, pero sí en su interior, reconstruyendo la escena con claridad. Vería la luz flotante guiándolo entre los árboles en medio de la oscuridad. Sentiría el calor del fuego y la textura del musgo bajo sus manos. Vería al ángel de pie, sereno, mirándolo sin juicio, solo con amor. Y al respirar con calma, esa paz volvería a expandirse por su pecho, como si el tiempo no hubiera pasado desde aquella primera vez. Descansa, viajero, siempre que lo necesites, parecía decirle la memoria del ángel. No tienes que esperar a estar al borde del colapso para pedirme paz. Puedes buscarme en noches tranquilas, en tardes silenciosas, en pausas breves. La paz no es solo para cuando todo se rompe, también es para sostener lo que todavía está en pie. Estoy contigo en la batalla, pero también en los pequeños descansos entre una y otra. Cada vez que cierres los ojos con intención de encontrar calma, yo estaré cerca. No necesitas verme, solo necesitas recordar que nunca caminas del todo solo. El viajero sonrió levemente, aún estando solo sobre el camino de tierra. Esa sonrisa no era de ingenuidad, era de confianza recién aprendida. Había probado que la paz era posible incluso en un mundo difícil, que existía un lugar para soltar el peso sin ser juzgado, que alguien conocía su cansancio y aún así lo miraba con ternura. Y esa certeza se volvió más valiosa que cualquier tesoro medieval, más valiosa incluso que sus armas y victorias. Así, con pasos tranquilos y corazón renovado, continuó su viaje. El cuento no prometía que nunca más sufriría, nem que o mundo mudaría por completo,